Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar hablando de la perspectiva de las disposiciones, pero en esta oportunidad vamos a hablar de otro autor que es un autor muy conocido, que se llama Abraham Maslow, ya que desarrolló una teoría que se popularizó bastante, no solo en los ámbitos de la psicología, sino de la cultura en general, ¿no? Que es su famosa teoría de la jerarquía de necesidades y la famosa pirámide de necesidades. ¿Ya? Bueno, eh, cuando hablamos de Maslow, estamos hablando de un autor que puede ser enmarcado en dos perspectivas en realidad. Podemos enmarcarlo en la perspectiva humanista porque Abraham Maslow es un precursor, es un representante, no tanto un precursor. Ahorita vamos a ver los precursores. Es un representante del humanismo también, pero como su teoría se basa básicamente o principalmente en lo que es la jerarquización de las necesidades, por eso es que lo hemos clasificado en el ámbito de la perspectiva de las disposiciones, porque acuérdense que la perspectiva de las disposiciones habla de que la personalidad está conformada por una serie de características que son relativamente estables en el tiempo. Esas características pueden ser rasgos por un lado o por otro lado necesidades y motivación. Estamos en el lado de las necesidades y motivación. Dos autores que son los que ya hemos visto, que son Gordon Allport y Henry Murray, también son muy fundamentales porque no solo que ellos desarrollaron lo que es el campo de la personalidad, de la psicología de la personalidad, sino que son considerados precursores del movimiento humanista. Por eso es que les hago referencia a la doble vertiente que puede tener Maslow en el sentido de que puede estar en la perspectiva del humanismo y puede estar en la perspectiva de las disposiciones. En esta explicación que vamos a tener, vamos a ver por qué está en la perspectiva de las disposiciones y por qué puede estar en la perspectiva de la humanista, del humanismo. ¿Ya? Bien. Bueno, a grandes rasgos, ¿de qué nos habla Maslow? En primer lugar, Maslow se basa en lo que ya había desarrollado Henry Murray acerca de las necesidades. Acuérdense ustedes de que una necesidad es generalmente un estado interno insatisfactorio, generalmente es una situación que da lugar a que el organismo se mueva hacia algo, ¿sí? Y en ese sentido, Maslow empezó a hacer una serie de investigaciones y descubrió, entre otras cosas, lo siguiente. En primer lugar, descubrió que las necesidades están jerarquizadas entre sí, es decir, que hay necesidades que son mucho más fuertes o más prioritarias que otras, y en ese sentido, las necesidades que son más fuertes son las que van a dominar. Acuérdense que para Murray eso se llamaba prepotencia de la necesidad. Quería decir que la necesidad era más fuerte que otra. Pero Maslow va un poco más allá en el sentido de que dice que se jerarquizan de manera progresiva. Es decir, hay necesidades que sí o sí las tenemos que satisfacer porque si no, no sobrevivimos. Por ejemplo, las necesidades fisiológicas. Y él se dio cuenta que así como la necesidad fisiológica, hay otro tipo de necesidades que tienen que ver con la carencia de algo. Las llamó necesidades de carencia o deficitarias, ¿no? Pero se dio cuenta después que había otro tipo de necesidades que no necesariamente tenían que ver con la carencia de algo. Otra cosa que descubrió Maslow es que esa carencia de algo no siempre se refiere a los alimentos. Yo puedo tener necesidad de estima, necesidad de amor, necesidad de afecto, y eso es una necesidad igual, es una carencia igual de algo, pero no es algo necesariamente fisiológico, ¿ya? Bien, otra cosa que descubrió Maslow es que las necesidades no se dan todas al mismo tiempo, ¿no? O sea, no nos mueven todas las necesidades al mismo tiempo, sino que generalmente va a haber alguna necesidad que domine, ¿no? Si yo, por ejemplo, vivo en una situación de pobreza, las necesidades que van a dominar mi vida y mi personalidad no van a ser las de autorrealización, no van a ser de repente las de estima, porque lo primero va a ser la alimentación. Entonces, toda mi personalidad, mi vida en ese momento y la de mi familia va a girar en torno a la satisfacción de las necesidades básicas, la alimentación. Pero si yo llego a una situación en la que ya estoy económicamente estable, no tengo necesidades económicas, las necesidades fisiológicas las llego hasta prácticamente olvidar, porque va a ser totalmente normal tener la alimentación en casa, alimentarme y no va a formar parte de mi vida en particular el hecho de alimentarme o no, porque por lógica me alimento todos los días y de la manera que yo desee.
mis necesidades van a empezar a ser otras, ¿ya? Entonces, ese es otro elemento importante. Otro aspecto básico de la teoría de Maslow es que todas las necesidades y por ende toda la personalidad parte desde lo biológico. Lo biológico es la base de todo. Acuérdense que eso también era algo que decía Murray, ¿no? Murray era médico y decía que la personalidad está en el cerebro, o sea, lo biológico. En este sentido, Maslow dice, las necesidades biológicas son las primeras, son la base. Cuando se satisfacen las necesidades biológicas, surgen otras necesidades no biológicas, pero que de alguna manera se pueden asociar a lo biológico. Cuando estas necesidades se satisfacen, surgen otras necesidades que ya no se asocian a lo biológico, nada que ver, y que no se asocian con la necesidad de algo, sino que se asocian con el desarrollo de la persona, con el logro de la satisfacción existencial y personal del ser humano, ¿ya? Otra cosa que descubrió Maslow en sus investigaciones es que a pesar de que, como vamos a ver, la pirámide de necesidades, hay varios tipos de necesidades, todas esas necesidades se pueden agrupar en dos grandes tipos de necesidades. Por un lado, necesidades de carencia o necesidades deficitarias, como la falta de alimento, todo lo fisiológico, la falta de estima, de cariño, la necesidad de afiliación, etcétera. Todas esas son necesidades de algo. Algo me falta, o me falta alimento, o me falta cariño, o me falta interacción con personas, o me falta alguna cosa que me haga sentir bien, etcétera. Pero por otro lado, cuando esas necesidades están satisfechas, surgen el otro tipo de necesidades, que son las necesidades de crecimiento o desarrollo, que Maslow las llamó necesidades del ser, o sea, necesidades que ya no tienen que ver con la carencia de algo. La persona ya lo tiene prácticamente todo. Sin embargo, empieza a desarrollar cosas que simplemente le hacen dar un sentido de vida a su existencia. Ahora, otro aspecto es que no es necesario que una necesidad esté plenamente satisfecha para que surja la siguiente necesidad. Es decir, hay necesidades que se satisfacen parcialmente y eso da lugar a que surjan otras necesidades, aunque no se haya satisfecho totalmente la anterior necesidad, ¿ya? Bueno, en base a todo esto y en base a algo muy interesante, Maslow, a diferencia de Freud y a diferencia incluso de Murray y de otros autores, para elaborar su teoría, él criticaba, por ejemplo, que Freud se basó en personas con patologías, en sus pacientes, pues que eran personas con problemas psicológicos de alguna manera. Maslow decía, necesitamos una teoría de la personalidad sana, no una teoría de la personalidad de gente enferma. Entonces, él empezó a investigar grandes personalidades históricas presentes en su época o ya no presentes en su época porque son personalidades históricas. Empezó a investigar la vida de Martin Luther King, de Jesucristo, de gente que se daba, por ejemplo, a la defensa de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, de la gente de color. O sea, empezó a investigar a personas que no tenían una patología, sino que habían exteriorizado su vida de alguna manera, no de manera patológica. Entonces, Maslow quería construir una teoría de la personalidad sana, de la persona normal, entre comillas, ¿no? Bueno, en base a eso, él definió estas famosas 5 necesidades que ustedes ya la conocen bastante bien, ¿no? Entonces, por tanto, yo solo las voy a mencionar de pasada, porque ustedes, como parte también de la lectura, que tienen que hacer el reporte y el control de lectura para este tema, tienen que leer el capítulo de la teoría de Maslow, que está en el libro base que se les ha facilitado. Entonces, bueno, en la base de la pirámide, Maslow pone las necesidades fisiológicas: hambre, sueño, sed, sexo y evitar el dolor y la necesidad de la expulsión de los contenidos corporales, ¿no? En lo fisiológico, ¿por qué utiliza la metáfora de la pirámide o el gráfico de la pirámide Maslow? Para indicar que la parte de abajo siempre es la más grande, por tanto es la más necesaria, la que sí o sí se tiene que satisfacer y sobre esa se construye la que le sigue y sobre esa la que le sigue y así sucesivamente. Para dar a entender que hay esa jerarquización. Barriga llena, corazón contento, ¿no? Como dice el refrán. Entonces, si no hay satisfacción de lo fisiológico, no va a haber, no se puede satisfacer las necesidades de seguridad. Cuando lo fisiológico está satisfecho, entonces necesitamos cuidar de nosotros mismos, de evitar el daño físico. Cuando hemos cuidado eso, entonces viene la necesidad de pertenencia y amor. Pongo un ejemplo con lo que está pasando ahorita con el coronavirus.
muchas personas no están tomando en cuenta su necesidad de seguridad o la dan por hecho, porque por una serie de motivos o religiosos, porque creen que Dios no va a permitir que se infecten, o simplemente porque creen que es un invento del imperio o un invento de la derecha o de quien sea, que es falso, o que simplemente un error en el procesamiento de la información o una idea distorsionada que dice, a mí no me va a pasar, digamos, porque además estoy sanito. O sea, por una serie de motivos como esos u otros, la gente lamentablemente en muchos casos no mantiene las normas de seguridad. El distanciamiento del 1,5 metros, el uso del barbijo, siempre que se sale afuera de la calle, el evitar salir la menor cantidad de veces, ¿no?, a la calle. Muchas personas no lo están haciendo entonces porque simplemente no se dan cuenta o no le dan la importancia. Pero ¿qué va a pasar? Si se infectan, si se contagian, entonces cambian de opinión y entonces recién notan cuán importante es satisfacer eso. Y cuando ya están con el riesgo de contagio o cuando ya están lamentablemente contagiadas, toda su vida va a girar en torno a eliminar el coronavirus o a sanar o a salir del problema. Entonces, fíjense la base de la pirámide, la seguridad, una vez se ha satisfecho lo fisiológico, es lo que continúa, ¿no? Se supondría que yo tendría que tomar todas las medidas de precaución para seguir desarrollando mi vida normal, ¿ok? Bueno, cuando la seguridad está satisfecha, vienen las necesidades de pertenencia y amor, o sea, tener una relación de pareja, tener relaciones de amistad, los seres somos seres sociales, los seres humanos somos seres que nos relacionamos con otras personas, ¿no? Cuando eso se satisface, viene la necesidad de estima, en el sentido de sentirme bien conmigo mismo, de sentir que valgo, sentirme valorado, etcétera. Todas estas, las necesidades fisiológicas de seguridad, de pertenencia y estima, son necesidades de carencia, porque son necesidades en las que algo falta y se satisface la necesidad con ese algo, ¿ya? En cambio, la última, la necesidad de autorrealización, es una necesidad de crecimiento para Maslow, porque la persona ya ha satisfecho todas las otras necesidades y no necesita ninguna de esas porque ya las tiene satisfechas. Sin embargo, empieza a hacer cosas por el simple placer o satisfacción de hacer esas cosas o, por ejemplo, hace cosas encaminadas a un objetivo altruista. Hay gente, por ejemplo, que de repente puede, si es profesor, empezar a dar clases gratis, si es médico, arriesgar su vida e ir y ayudar a personas en situación de necesidad médica. Y no lo hacen ni porque le pagan, porque no le pagan. No lo hace por prestigio, porque de repente ya tiene prestigio. No lo hace por ninguna conveniencia o beneficio económico o político, de lo que sea, porque no lo necesita o ya lo tiene. Entonces, ¿por qué lo hace? Lo hace simplemente porque se siente realizado haciéndolo, porque siente que da algo, que aporta algo en su existencia a las demás personas y eso también le da sentido a su existencia. Un poco parecido a lo que decía Frank también, ¿no? Entonces, la necesidad de desarrollar cosas para sentir que que mi vida tiene sentido, tiene que ver con la autorrealización. Por eso, más lo decía, son necesidades de desarrollo, de crecimiento de la personalidad, ya no necesidades de carencia, ¿ok? En base a todo aquello, Maslow hizo algo así como un listado de todas las características que tienen las personas autorrealizadas. ¿Cómo es una persona autorrealizada? Por si acaso, autorrealizado no es sinónimo de viejo. De repente ustedes pensarán, pero con todo eso, para que una persona sea autorrealizada ya es cuando llega a viejo. Pues no, no. Una persona autorrealizada puede ser una persona muy joven, siempre que tenga estas características que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, más allá de la edad, se puede ser una persona autorrealizada siempre que tengamos esa tendencia al desarrollo. Y fíjense, esta es la parte humanista de Maslow, ¿no? El desarrollo de las potencialidades, el desarrollo de mi ser, ¿no? El volcarme al servicio de las demás personas, de una buena causa. De ahí viene todo lo del humanismo también. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son esas características? En primer lugar, una persona autorrealizada tiene una percepción clara de la realidad. O sea, se da cuenta de cuáles son sus defectos, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus virtudes y cuáles son sus potencialidades. En ningún momento una persona autorrealizada va a querer pretender hacer algo para lo que no está capacitada. Ustedes se habrán dado cuenta que hay muchas personas que
parece que no se dan cuenta del contexto. Aspiran a algo, pero no tienen las posibilidades mínimas de eso, pero no porque tengan alguna deficiencia, sino porque no tienen esas características. Vemos, por ejemplo, de repente una persona que pretende un logro o un éxito excesivo y no lo va a lograr, ¿no? Por ejemplo, a mí ustedes nunca me van a ver presentándome en un concurso de canto, porque yo no canto, mi voz es feísima para cantar, ¿me entienden? Pero si yo, por ejemplo, me empeño en ser cantante, porque me encanta, porque me gusta la música, por si acaso, me encanta, ¿no? Y admiro a la gente que canta y que tiene buena voz, pero si yo creo que yo tengo que también ser cantante o también tengo que lograr eso, claro, puedo mejorar en algo mi voz si empiezo a hacer clases tomar clases de canto y tal, pero nunca voy a tener ese timbre de voz como para ser un cantante o como para cantar bien, ¿me entienden? Entonces, que yo quiera ser cantante, siendo que no tengo esa habilidad, no tengo ese talento, sería que yo no esté leyendo correctamente mi realidad. Entonces yo no sería una persona autorrealizada, porque fíjense, me voy a frustrar. Hay una gran diferencia entre lo que yo puedo hacer y entre lo que no debo hacer y no lo tengo que hacer, y cosas que sí puedo hacer y no hago. Entonces, reconocer esa diferencia es importantísimo. Si yo soy autorrealizado, tengo que tener la segunda característica, aceptar mi yo, aceptarme tal como soy, ¿no? Aceptar a las otras personas y aceptar a la naturaleza. Una persona autorrealizada se acepta con sus defectos. Claro, tengo mala voz y tengo mala voz y no me voy a morir por tener mala voz. No, no, no. De repente soy muy enano, o de repente soy muy alto, o de repente no me gusta el aspecto físico que tengo, o de repente quisiera tener otra característica, o cualquier cosa de esa. Si eso a mí me preocupa, entonces yo no sería una persona autorrealizada. Para ser autorrealizado tengo que aceptarme tal cual. Y también aceptar a los otros. Por ejemplo, algo tan simple como aceptar el punto de vista de otros. Lamentablemente los movimientos radicales, extremistas, religiosos, feministas, etcétera, lamentablemente muchas veces tienen una postura extrema hacia el otro, no respetan el derecho a pensar diferente del otro. Cuando no se respeta la diversidad sexual, por ejemplo, también eso es una cuestión de imponer mi punto de vista a la otra persona. Maslow diría una persona autorrealizada aceptaría esa diversidad, respetaría todo aquello siempre que eso no implique un daño a otra persona, ¿ya? Otra característica de la persona autorrealizada es que es espontánea, sencilla y natural. Eso quiere decir que actúa de manera natural, nunca o generalmente no tiene comportamientos fingidos o calculados. Cuando tiene cosas que decir, las dice, aunque analiza el contexto también y sabe en qué momento decir o no decir algunas cosas. Entienden que a veces hay que decir cosas y que a veces hay que callarlas, a veces no hay que decirlas, ¿no? Porque no porque yo diga algo se va a generar el resultado que yo espero. Entonces evalúa los costos y beneficios o las ventajas y desventajas de decir algo, ¿no? Otra característica es que la persona autorrealizada generalmente tiene una causa, se dedica a una causa, ¿no? Ya sea el bien común, ya sea de repente el desarrollo de un arte o un talento, o el desarrollo de algo como de repente el aprendizaje, la enseñanza, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente tienen una causa en su vida. ¿Mm? Una persona autorrealizada puede ser una persona religiosa también, ¿no? Que por ejemplo tiene la visión hacia Dios. Puede ser una persona también que está en una defensa de derechos de cierto sector, por ejemplo, y se dedica, es activista en ese sentido. Entonces es otra característica. Otra característica es que son personas independientes y que tienen necesidad de intimidad, pero fíjense esa combinación. Necesidad de intimidad no es dependencia. Quiere decir, yo necesito tener intimidad con otra persona, afectiva y sexual, pero yo no dependo de la otra persona. Yo puedo seguir mi vida independientemente y comparto mi vida con la otra persona. Entonces soy independiente, pero en comunidad o en coordinación con otra persona, porque si no me vuelvo codependiente y eso ya sería diferente, ¿no? Los autorrealizados tienen frescura de apreciación, eso quiere decir que generalmente ven la vida de manera más sencilla, de manera más simple, no se complican tanto, no son tan desconfiados, tan paranoides, ¿no? A pesar de que se dan cuenta de que la vida muchas veces tiene esas características y hay personas que van a querer hacer daño necesariamente,
La persona autorrealizada no va a suponer que la persona con quien está hablando le va a hacer daño o quiere hacerle daño, por ejemplo, ¿no? Simplemente ve las evidencias y si ve que la persona hace daño, pues se aleja, ¿no? Otra característica es que tienen experiencias cumbre. Experiencias cumbre quiere decir experiencias que subjetivamente le cambian la vida a la persona, que implican un cambio en la forma de ver la vida y una reorientación total de la vida. Una experiencia religiosa, por ejemplo, cambia la vida. Una persona que tiene un estilo de vida y se convierte a una religión específica o a un credo específico y de repente cambia totalmente de vida. Si bien hay quienes no lo hacen, pero también hay personas que sí lo hacen, ¿no? Que actúan de acuerdo a los valores que predican. Entonces, esas son personas también autorrealizadas. Una persona autorrealizada tiene interés social, le interesa el prójimo, ¿no? Como dijo un filósofo hace mucho tiempo, soy humano y nada humano me es ajeno. Entonces, una persona que siente esa sensibilidad y ayuda al prójimo, pero ayuda no para sacarse la selfie y que sí lo vean y digan qué buena gente, qué bueno que es, cómo ayuda a los demás. Ayuda desinteresadamente y ayuda a escondida, como se dice, porque no le interesa el ayudar para que lo vean, le interesa el ayudar por el ayudar simplemente, ¿no? Generalmente tiene relaciones interpersonales profundas. No es necesario tener 1 millón de amigos, aunque dice la canción. Es bueno tener 1 millón de conocidos de repente, pero amigos son pocos, pero son relaciones muy profundas. Y generalmente la persona autorrealizada tiene esa capacidad de tener relaciones profundas de amistad y de pareja también con pocas personas, ¿ya? Tolera y acepta a las otras personas, ¿no? Yo puedo pensar algo sobre la homosexualidad, estar a favor o estar en contra, por ejemplo, pero aunque yo estuviera en contra, eso no implica que yo discriminara de alguna manera a un homosexual o los derechos que pueda tener una persona homosexual o una persona que piense diferente a mí políticamente, religiosamente, en cuestiones de género, etcétera. Hay que aceptar el punto de vista de la otra persona, esté o no esté equivocado desde mi punto de vista. Generalmente las personas autorrealizadas son creativas y originales, o sea, no se quedan en un solo aspecto, sino que se desarrollan, son inquietos o inquietas, siempre están haciendo cosas, siempre se mueven, siempre tienen una salida original o particular para las situaciones o para los problemas, ven las cosas de manera diferente, ven lo que otras personas no ven, entonces ejecutan y desarrollan eso. Y por último, las personas autorrealizadas tienen resistencia a la presión social. Eso quiere decir que a pesar de que tienen interés social y les interesan las otras personas, no hacen lo que dice la mayoría. Aunque la mayoría piense de una manera, si la persona autorrealizada piensa de otra manera, mantiene su postura, aunque respete lo que diga el resto del mundo, digamos, ¿no? Entonces, tienen esa capacidad de resistir a lo que la sociedad le quiera imponer si es que considera que no es adecuado, ¿ya? Bueno, esas son las características entonces de la teoría de Maslow, ¿ok? El reporte y el control de lectura son del capítulo 9 del libro que ya se les ha indicado y que está en la plataforma virtual de la universidad, de la materia, ¿ya? Esto obviamente cuando el IQ determine las fechas precisas para retornar, ya yo les voy a indicar en qué momento se entrega y bueno, ya ustedes saben las características, dar un control y hacer un reporte a mano de la lectura, que puede ser un esquema, un mapa conceptual o un resumen, ¿ok? Bueno, con esto terminamos la vertiente de las necesidades y motivación en cuanto a la perspectiva de las disposiciones. En la próxima clase vamos a ver ya la última parte de la perspectiva de las disposiciones que tiene que ver con la teoría de rasgos. ¿Ok? Bueno, nos vemos en aquella ocasión entonces, muchachos. Ha sido un gusto interactuar con ustedes.